Este mes, hermanos, este mes estamos hablando sobre el tema el poder de la generosidad. Aún siendo un tema que quizás no nos gusta oír, es totalmente esencial que todo cristiano entienda que la realidad de dar no es para bendecir a Dios. La realidad del dar no es para darle a Dios más bien Dios dice: he preparado un método en cómo bendecirte a ti. Yo he preparado un método en cómo aumentar tu vida, restaurarte, darte en abundancia. ¿Estás listo? Dice el Señor: dad y se os dará. Por unos momentos quiero hablar sobre este tema que el pastor ha puesto en nuestros corazones para este mes: el poder de la generosidad. El poder de la generosidad. En una encuesta realizada, hermanos, por Vanco Faith, una compañía que se especializa en estadísticas de donaciones específicamente para la iglesia. Esta compañía, Vanco Faith, investigaron cuántos cristianos realmente dan y cuántos cristianos realmente pagan sus diezmos. Les quiero compartir por unos momentos los resultados de esa encuesta. Y los números quizás les sorprenderá, hermanos. Hablando sobre el diezmo, en esta porción, ellos figuraron y investigaron que de todos los cristianos que asisten a una iglesia, a todos aquellos que dicen yo voy a la iglesia semanalmente, de todos ellos, solo el 5% diezman. También investigaron que de los 247 millones de personas que se identifican como cristianos en los Estados Unidos nomás, ya siendo que vayan a la iglesia o no, sabemos que muchos se dicen ser cristianos pero realmente no son, pero estas personas se identifican como cristianos, ya sea que vayan o no vayan a la iglesia regularmente. Pero de los 247 millones de personas, solo 1.5 millones pagan diezmos. Ahora, eso se siente como un número muy grande, un número todavía muy honorable. Pero en total, esa cantidad viene siendo menos del 1% de cristianos diezman. Más bien, la estadística está más cercano al 0.5 de aquellos que diezman. También investigaron que de cada cristiano que diezma el 10%, que si cada cristiano diezmaría el 10%, sin incluir las ofrendas, nomás el puro diezmo, si cada cristiano diera eso, la iglesia tendría 139 billones de dólares adicionales cada año. Billones con B, hermanos. Eso es 139 con 9 ceros después. Voy con algo con todo esto. Hablando sobre el dar, ahora nos movemos de las diezmos al dar. Dicen que el promedio que se da en ofrendas por persona, suponiendo que nomás vienen una vez a la semana, es $17 a la semana. $74 por mes, $884 por año. Si vienen 2 veces a la semana, pues es la mitad, $8 por servicio. Les presento, hermanos, que unos, quizás no aquí, gastamos más por Netflix, gastamos más por Hulu, por YouTube, por Disney Plus cada año. En el entretenimiento, hermanos, dicen que gastamos $3,300 comparado al 800 a la iglesia. Jesús dijo esto: porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En otras palabras, nuestro dar
es un gran indicador de nuestra vida espiritual. Si quieres saber qué es lo más importante de tu vida, mira a dónde va tu dinero. Y antes de que piensen, el hermano está hablando sobre mí, hermanos. El Señor ha tratado conmigo primeramente, especialmente esta semana. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Tan importante es el tema que cuando el Señor nos advierte, hermanos, sobre cuidar nuestras vidas de las cosas que nos alejan de Él, cuando el Señor nos quiere avisar, cuida tu vida de estos, porque estos te apartan de mí. Su enfoque no es el diablo, su enfoque no es la idolatría, ni los problemas, ni tribulaciones. No, no, no. Dice la palabra de Dios, la cosa más probable que te aparte de mí es el dinero. Marcos 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir Dios y las riquezas. No cabe duda que la misma palabra de Dios que el Señor le dijo a la iglesia de Éfesos aplica grandemente, yo creo, en esta cultura, en estos últimos días. La misma palabra que el Señor, conforme al don del Espíritu Santo, escribió en el libro del Apocalipsis a la iglesia de Éfesos. Yo creo que esas mismas palabras aplican a la iglesia en estos días. El Señor le dijo a esa iglesia, yo sé que has sufrido, yo sé que has tenido paciencia en mis cosas, yo sé que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Yo sé que esta iglesia del último día ha sufrido y ha movido hacia adelante, pero hay algo que tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado el primer amor. Ya no soy tu primer amor en tu vida, dice el Señor. Ya no soy lo principal. Ya sé que vas a la iglesia, ya sé que me sigues, ya sé que lees, ya sé que oras, pero donde me has fallado es que ya no soy primero, ya no soy lo esencial a tu vida. Ya no soy todo lo que anhelas. Ya no soy todo tu tesoro, dice el Señor. Amy Carmichael, una misionera cristiana que ministró a la gente de la India durante 55 años, hermanos, al principio del año 1900, más de 100 años. Esta mujer piadosa de Dios, con toda su experiencia dando a este país de la India, dijo esto. Yo creo que tiene mucha verdad en estos días. Dijo, pues puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin primero dar. Esta misionera estaba hablando más que simplemente dar dinero, hermanos. Hablaba sobre la generosidad, el poder de la generosidad. El pastor este último domingo y hasta este martes pasado en noche de oración nos está tratando de decir este principio, que la generosidad cubre no solamente las finanzas, sino también tu tiempo, tus actitudes. También la generosidad incluye tu talento, tus fuerzas, tu mente, tu corazón, todo lo que tenemos. Eso es lo que incluye la generosidad. Si realmente vienes a un lugar diciendo, oh, solo piden dinero, lo estás perdiendo, hermanos. Dios no quiere tu dinero, quiere todo lo que somos. Así que el dar no es solo importante para un creyente de Dios, es absolutamente fundamental en nuestro caminar con Dios. En estos días estamos viviendo en crisis, hermanos. Estamos viviendo en tiempos con incertidumbres a todo alrededor de nosotros y en estos tiempos presentes. Desde lo inesperado que hace unos años pasamos, el coronavirus, nadie pudo saber que eso iba a afectarnos globalmente.
hasta aún las guerras y rumores de guerras que oímos en los países, país contra país, hermano contra hermano, nación contra nación. Vivimos en un tiempo de crisis. Y esas guerras hasta aún sienten, aunque no están aquí, sentimos los afectos en la comida que compramos, en las aguas que compramos, en el gas. Yo me pongo muy triste para aquellos que tienen trocas grandes, hermanos. Yo creo que el Señor les bendiga, hermanos. Por decirles esto, yo tengo un carro muy chiquito, de 4 cilindros. Y normalmente, hermanos, tengo la costumbre de llenar. Yo siempre lleno el tanque. Me pesa mucho a los que no llenan su tanque, o que paran cada día a echarle $5. Yo lo lleno. Y tengo la costumbre de prender el gas y meterme al carro a escuchar algo o a estar allí. Y esta vez, no sé por qué, miré la pompa y normalmente se para el tanque a $28, 30 máximo. Miré el tanque, el Espíritu Santo me puso en el corazón mirar y decía 42, 43. Me bajé tan rápido, hermanos, a tratar de pagarle. Le dije, el diablo es un mentiroso. Y le alcancé a pagar a $50, hermanos. Y no se llenó. Se me hace que vamos a agarrar un carro eléctrico, no sé qué. Algo que vaya con aceite de oliva o no sé qué. Pero vivimos en un tiempo de crisis. Y en tiempos de crisis, hermanos, nuestros instintos humanos son de autoconservación. Como que algo se activa en nuestras vidas y comenzamos a cultivar una mentalidad de escasez en tiempos de crisis. Se vuelve muy fácil a enfocarnos en el bienestar de nosotros mismos y de nuestra familia, y olvidamos que nuestras fuerzas, olvidamos que nuestra misma existencia depende de un gran Dios generoso, un gran Dios que a todo lo tiene, todo lo puede, todo lo soporta. Nos olvidamos muchas veces, hermanos, que todo lo que tenemos viene de un gran Dios que es generoso. No sé si hay alguien aquí que pueda recordarse que hay un Dios más grande que los números en el tanque de gas, un Dios más grande que el noticiero que dice hay guerras, un Dios más grande que no importa tu situación, tú dices, oh, bendice alma mía a Jehová y todo mi sed, todo lo que soy. Esta idea de enfocarnos solo en nuestras riquezas, solo en nuestro bienestar y prosperidad, es el mismo problema que la humanidad ha tenido desde el principio, hermanos, hasta en la creación. Desde las primeras páginas en la Biblia vemos que toda la creación es una expresión de amor abundante y generoso que Dios tiene hacia nosotros. Todo fue creado, hermanos, con usted y yo en mente. Aleluya. Él creó un jardín lleno de abundancia, y Dios pone allí a la humanidad con un propósito: para extender y compartir su generosidad por todo el mundo. Es muy similar a esto, hermanos. Imagínense por unos momentos que si un amigo o un compañero de trabajo les invite a ustedes específicamente, a ti, que tú seas un invitado de honor a una gran fiesta. Imagínense que usted tiene un amigo que los invite a esta gran fiesta y usted es ese invitado de honor. Y como invitado, usted llega a la fiesta y nota que hay mucha gente presente, pero también nota aún algo más impresionante.
Nota que hay grandes decoraciones por todo lado. Nota que hay comida y comida en abundancia. Nota que hay bebidas para todos. Hay suficiente para todos los que están ahí y aún más. Pónganse a pensar en eso, hermanos. Cuando eres hospedado por alguien tan generoso así, ni se nos ocurre preocuparnos por nuestras necesidades. Cuando vamos a una fiesta y hay en abundancia, ni nos recordamos de nuestras necesidades. Cuando estamos en un lugar así, puedes simplemente disfrutar todo lo que hay. E incluso hasta podemos concentrarnos en las personas que nos rodean, lo que ellos quieren, las necesidades de otros. Cuando hay en abundancia, hasta les ofrecemos extra comida, extra bebidas, hasta les empacamos un platillo para llevar, hermanos. Cuando hay en abundancia. Si ustedes han ido a un un resort, how do you say that? En una vacación donde dicen estas palabras mágicas, todo incluido. Hasta nos da el Espíritu Santo ahí, hermanos. Cuando vamos a un lugar así, no nos preocupamos por la comida. Hasta somos más generosos. Mija, ¿qué quieres? Lo que tú quieras. Si te piden algo, tú lo traes a toda hora. Dice el pastor con experiencia. No nos preocupamos, hermanos, con hay abundancia. Así es como un buen anfitrión espera que sus invitados se traten el uno al otro. Quiero contarles, hermanos, que Dios es nuestro anfitrión y creador de todas las cosas. Y nosotros somos sus invitados en este mundo especial. Que estamos aquí con un propósito simplemente para compartir y dar generosamente lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tanto así que el Señor dijo estas palabras famosas: de gracia recibisteis, de gracia da. El Edén nos da este principio acerca de la generosidad de Dios. Cuando Dios quiere dar algo a este mundo, no solo busca a alguien quien dárselo, hermanos, no, está buscando a alguien por quien dárselo. Me gustó esa frase tanto, hermanos, la tengo que decir en inglés. Tiene un poquito más favor en inglés. Dice, when God wants to get something to the earth, He is not just looking for someone to send it to, He is looking for someone to send it through. Pero algo sucedió, hermanos, en ese jardín perfecto, en esa abundancia. Algo sucedió que fue en el Edén. El problema no era que Dios estaba en crisis, hermanos. El problema no era que de repente ya no había recursos disponibles para el Señor. No. El problema fue la mentalidad del ser humano, pensando que no se puede confiar en Dios. Vemos como Eva permite que su mente se mueva de Dios, que es la fuente de la abundancia, a ella misma. Y ella empieza a dudar. ¿Qué pasa si Dios no provee? ¿Qué pasa si Dios no obra por mí? Es que tengo que proveer por mi familia. Estás olvidando, mi hermano, mi hermana, que Dios es el quien provee todo lo que tenemos. La razón por qué podemos proveer por alguien es porque todo lo que tenemos viene de nuestro Señor. Aleluya. Alguien alabe el nombre del Señor. Tenía pensado, hermanos, que no muchos iban a estar corriendo las bancas con este mensaje. Pero noten en Génesis capítulo 3 verso 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La cosa que afecta nuestra generosidad no es la escasez ni los problemas. Lo que afecta nuestra generosidad más que nada es cuando quitamos nuestra mirada de Dios. Cuando perdemos la confianza de que si damos, Dios nos dará. Es que no tengo, hermano Abner. El Señor está diciendo en este día, aquí está tu solución. Tienes que dar. Es que me falta, pues da. Es que no me alcanza para el mes. Tienes que realmente ahora sí da. Es que no es tan fácil. Pues nadie dijo que sería fácil. Dios dijo, créanme a mí. Probadme a mí, confíenme en mí. No confíes en tus fuerzas, porque tus fuerzas fallan. No confíes en tu entendimiento, porque podemos fracasar. No confíes en el trabajo, porque los trabajos vienen y se van. El Señor dice, mírame a mí, confía en mí, pruébame a mí y probadme ahora esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que abunde. Aleluya. Alguien dé gloria a Dios. Ahí está la solución, hermanos, para tu problema. Ahí está la solución para todos tus afanes. Ahí está la solución para tu escasez. Cuando despojas de ti mismo y empiezas a dar, en ese momento activas tu fe a lo sobrenatural. Tanto así que dice el Señor que no solo te bendeciré hasta que sobreabunde, pero también, fíjense, dice la palabra de Dios, reprenderé por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de tu tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová. ¿Qué quiere decir aquí? Que cuando tú das, hermanos, tú activas algo en lo sobrenatural, que hasta el mismo enemigo, dice el Señor, yo voy a pelear tus batallas, yo voy a venir contra tus problemas. Pero dice, necesito a alguien que tenga suficiente fe para dar. Primeramente, no sé si alguien me está entendiendo en este día. Estoy hablando sobre el poder de la generosidad, de que cuando quitamos nuestra mirada de el yo y nos comprometemos a dar al Señor, Él se hace responsables para bendecirnos en toda área de nuestras vidas. Toda área, hermanos. Conocemos un compromiso con el Señor. Es muy similar como cuando mi esposa hace un compromiso conmigo y yo con ella. Ella se compromete conmigo y ahora puede estar segura que yo voy a proveer por ella. Ahora yo voy a dar su sustento. Ahora yo le voy a dar lo que necesite. Ella no tiene que preocuparse por nada. Así es el Señor, hermanos. Cuando nos comprometimos y decimos, yo voy a creerte a ti, yo voy a poner mi mirada en ti. Ahora tú haces a Dios responsable por tu vida. Y eso empieza primeramente con el dar. Nuestro problema no es material ni espiritual. Nuestro problema es la generosidad. Si el Señor dice que fíjense, hermanos, dice el Dios Todopoderoso, si estás batallando y el enemigo viene contra ti, que todos sabemos que nuestras batallas son espirituales, todo lo que sucede en lo físico, cualquier problema, hermanos, está atado a algo más grande espiritual. No peleamos contra carne ni sangre, peleamos y guerreamos contra lo espiritual. Y el Señor está diciendo, si puedes confiarme lo suficiente, si puedes activar tu fe y das, yo mismo pelearé tus batallas. Dice el Señor, yo reprenderé para vosotros al devorador. No sé si alguien me crea, no sé si alguien crea que Dios, ese es el pacto que hace con su pueblo. Aleluya. Hermanos míos, hay poder en el dar.
Hay poder en la generosidad. El Señor está diciendo en esta tarde, confíen en mí. Regresen a su primer amor. Jesús nació en un mundo, hermanos, muy similar como al de nosotros hoy en día. El rey Saúl dijo con mucha sabiduría que no hay nada nuevo debajo del sol. Los mismos problemas, los mismos afanes, las mismas situaciones han estado aquí desde el principio. Y el Señor nació en un mundo lleno de crisis también, lleno de escasez. Él nació en una cultura de pobreza y escasez. Él vivió bajo un tiempo donde el militar controlaba todo, hermanos. La gente seguido perdía sus propiedades. La gente seguido perdía sus familias. Seguido perdía sus vidas porque estaban bajo esta ocupación militar. Ellos entraban en esclavitud voluntaria para poder pagar sus deudas que debían. De los impuestos ridículos, hermanos. En esos días les cobraban lo que ellos querían. No había precio. Aún en todo eso, la mirada de Jesús se enfocó no en su situación, sino que en el poder de la generosidad que está en el Señor. Créanlo, hermanos. Fíjense, miren la mente del Señor, cómo no se turbó. Mira cómo se enfocó el Señor Jesucristo como nuestro ejemplo. Lucas 12:24 dice, palabras del Señor, dice: miren a los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen graneros para guardar la semilla. Sin embargo, Dios les da de comer. Y dice: recuerden que ustedes son más importantes que esas aves. Si Dios puede proveer por su creación, si Dios puede poner que se levante y se baje, que se ponga y se quite, dice: tú eres más importante, hijo e hija de Dios. Tú eres más importante que estas cosas temporales. Dice: aprendan de las flores del campo, no trabajan para hacerse sus vestidos, y sin embargo les aseguro que ni el rey Salomón con todas sus riquezas se vistió tan bien como ellas. Y Jesús nos reta diciendo: si Dios hace tan hermoso, en otras palabras, si tú realmente crees en ese Dios que profesas, si Dios hace tan hermosas esas flores que viven por un poco tiempo, ¿no hará mucho más para ustedes? ¿No hará Dios mucho más? Si tú tienes un problema, oh hijo e hija de Dios, si tú tienes una situación que tal vez se mire imposible, o tú no piensas que Dios puede remover esa situación, puede remover esa cosa que te para y decir: libre eres, yo te arreglo todos los problemas. Dice: ¿cómo puedes saber que tú eres más importante? Pero yo creo que el Señor sabía que dudamos muchas veces, porque termina el verso 28 diciendo: veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Si te has preguntado por qué es tan difícil poder dar, por qué me es tan difícil servir a Dios con manos abiertas, es que nuestro dar está atada directamente a nuestra fe. El dar dice en lo físico lo que tu fe está diciendo en lo espiritual. Y cuando damos, realmente damos, hermanos. No solamente estoy hablando sobre el dinero, pero de tus talentos, de tu tiempo. Cuando damos, estamos declarando: yo confío en ti, Señor. Hace 2 semanas, durante noche de oración, y yo voy a poder terminar,
compartí una historia sobre el poder de la generosidad que se encuentra en el Evangelio según San Marcos. Si estuvieron ahí presente en Noche de Oración, me perdonan que voy a repetir la misma historia. Pero dice Jesús al estar sentado delante del arca de la ofrenda, Jesús se puso a observar a todos los que pasaban a depositar lo que habían apartado para él. Ahora, esta ofrenda era muy particular porque no era una ofrenda de holocausto como se practicaba en esos días. Esta gente que venía a dar sus ofrendas, era muy particular este instante que el Señor se puso enfrente del monedero para ver qué estaban dando. No era una ofrenda normal, no era para holocausto, no era ofrenda para perdón de pecados como se hacía cada año. Esta ofrenda simplemente se daba de libre albedrío. En otras palabras, de propia voluntad. Todo aquel que pasaba porque realmente quería dar, no por compromiso, pero simplemente dar por dar. Al llegar el tiempo, Jesús observó al pueblo pasar y dar sus ofrendas de diferentes tipos de cantidades. Él notó una multitud de ricos que pasaban a depositar sus grandes cantidades en el arca de la ofrenda. Pero en medio de esa multitud de personas que pasaron, hermanos, algo captó la atención del maestro al ver una viuda pobre pasar a dar su ofrenda. Yo creo que Jesús estaba muy cercano al platillo de la ofrenda, al arca de la ofrenda. Yo creo esto porque dice su palabra que al depositar esa ofrenda, esa pobre viuda, Jesús notó que solamente eran dos blancas. Gracias. Que ahora en día en este mercado se equivale a menos de un penny. En medio de todos los ricos, esta viuda pobre pasó a depositar su penny. Al mirar esto, Jesús llamó a sus discípulos para que ellos también pudieran ser testigos de lo que acababa a acontecer. Seguro unos de ellos pensaban que el maestro quería que vieran la cantidad de grandes ofrendas que se levantó ese día. Otros quizás creyeron que el enfoque era la multitud de ricos que pasaron a dar. Pero antes de poder dar sus opiniones, los discípulos, Marcos 12:43 dice: Jesús dijo a esos discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. Se quedaron asombrados y un poquito torpes, diciendo: ¿cómo puede ser, Señor? No, la matemática no hace sentido. No, algo está equivocado, Señor. ¿Cómo puede ser que la que dio un penny dio más que la multitud de multitudes de las riquezas que pudieron dar estos hombres ricos? Dice su palabra que Jesús le respondió: porque todos ellos dieron. Está cierto, ellos sí dieron, pero ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, ella, no importando su situación, no tomó su situación financiera en cuenta, no tomó los problemas que estaba pasando en cuenta, no tomó nada de eso en cuenta cuando vino a las cosas de Dios. Dijo el Señor: ella dio todo lo que tenía en su vida.
Estoy aquí para decirles, hermanos, que Dios no quiere sus obras. Aún Dios ni quiere el 10% tampoco. El Señor quiere que lo demos todo. Uno de los grandes ejemplos que podemos ver físicamente de esto, del dar el todo, vamos a tener, más bien van a tener el privilegio de ser testigos de el dar todo en ese pilar. Dios no quiere una parte de ti, te quiere todo a ti. Él quiere que regresemos a nuestro primer amor, que nuestra atención se enfoque en Él una vez más. El verdadero poder de la generosidad, hermanos, les quiero decir, ya fue mostrada por Dios mismo para con nosotros. You can put the pictures. El poder de la generosidad ya fue dada por usted y por mí. El gran poder de la generosidad que encontramos en el Señor dice: yo te lo di a ti primero. Dice: yo me di a mí mismo para ti. El gran poder de la generosidad sucede cuando nosotros damos todo lo que tenemos. Y esta imagen, aún imperfecta que es el verdadero poder de la generosidad en tu vida, hermano y hermana. Damos porque Él nos dio primero. En toda área de nuestras vidas, ya sea financiera, ya sea en las fuerzas, ya sea en la mente, en el poder que tenemos, en nuestros recursos, en nuestros talentos, el Señor dice: yo te di el dar más grande, yo te di el poder más grande. Nuestra respuesta, hermanos, es dar de nuevo. Nuestra respuesta de un cristiano debería de ser: Señor, yo reconozco que tú me diste, por eso doy, contento y alegre. Contento y alegre porque yo no tengo que pagar ese precio que merezco. Fíjense, hermanos, Romanos 5:8 para terminar. Se pueden poner de pie. Dice: mas Dios muestra su amor. Dios muestra su generosidad, su abundancia. Dios muestra todo su poder, todo su amor, toda su generosidad para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios le está hablando a alguien en este día. A alguien que ha dejado su primer amor. Y no significa que eres un gran pecador o que estás haciendo algo muy malo. No, alguien que ya no es la prioridad del Señor en su vida. Él está diciendo este día que este es el poder de la generosidad. Todo ya está pagado, dice el Señor. Todo ya lo tienes a tu alcance. Estás en abundancia.
Tienes acceso a todo perdón para tu vida. Tienes acceso a toda la bondad de nuestro Señor. Tienes acceso a todo el poder del Eterno. Tienes acceso a la misericordia de nuestro Dios. Oh hermano, hermana, oh visitante, tienes acceso. Por eso, para la salvación, tienes acceso de su amor. Dios está buscando a alguien generoso en este día. Alguien que diga: todo proviene de ti, Señor. Alguien que diga: libre he recibido, libre doy. Quiero recoger una ofrenda después de esto, hermanos, pero el Señor está hablando a alguien, hermanos, a alguien que ha perdido ese primer amor. Y quiero respetar esa decisión que van a hacer. So les voy a pedir con toda amabilidad, hermanos, para no poner a aquellos que quizás no pasen porque tengan vergüenza. Quizás pido en el amor del Señor para que no se avergüence nadie. Voy a pedir que todos pasen. Todos pasen, hermanos. Todos necesitamos más. Y si usted vino con un visitante, si usted vino con su hijo e hija, este es el tiempo apropiado, hermanos, de agarrarse de alguien y pelear junto. Es tiempo, hermanos, de preocuparnos. Tenemos todo a nuestro alcance. Tenemos todo lo que podemos querer, hermanos. Ahora es tiempo de acercarnos a alguien y darles de nuestras fuerzas, darles lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Y escuchen esto. Este canto, hermanos, en alabanza al Señor. Aleluya. Dice así.